En la cápsula recién pasada introdujimos la idea de dejar de usar pulsos rectangulares tradicionales y en vez de ello utilizar pulsos con forma de seno de x sobre x, pulsos como los que se muestran acá en la figura, para transmitir a través de canales con ancho de banda limitado, el canal tipo 2 que hemos estado analizando, y de esa forma generar un pulso recibido que cumple con el criterio de zero easy. Lo que ocurre es que estos pulsos de seno x sobre x tienen un retardo importante y también tienen una duración de múltiples tiempos de símbolo. Entonces surge la pregunta cómo utilizarlos para efectivamente hacer una transmisión digital con ellos. Y eso es lo que queremos analizar en esta cápsula. Entonces, transmisión digital con pulsos sync. La pregunta que queremos contestar es cómo funcionaría o cómo funciona, cómo puede funcionar la transmisión de mensajes con múltiples símbolos usando pulsos sync. Concretamente, siempre hemos modelado la señal transmitida como una suma de infinitos símbolos, una suma en n de menos infinito a infinito, de símbolos S-check que van subindexados con una secuencia I sub n, que es la secuencia de símbolos hemarios, números hemarios que se transmite, multiplicado por phi de t menos nt. Esto para el caso de modulaciones con dimensión 1, las clásicas modulaciones de amplitud y fase lineal. Y reemplazando ahora para phi el pulso sync, esto es igual realmente a una suma en n de los símbolos S y N check por 1 partido por raíz de t de seno de x sobre x, sync de t menos tau phi, menos ahora nt que va enumerando y va generando copias retardadas de este pulso base, y este pulso base tiene ancho t. Esta suma de símbolos que ponderan a pulsos sync la tenemos representada acá en esta figura en la parte superior. Cada una de estas es un seno x sobre x que va corriéndose en el tiempo, ¿no es cierto? Y va generando una secuencia, en este caso dpsk, a veces amplitud más 1, a veces amplitud menos 1, ¿no es cierto? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 símbolos para índices de tiempo n menor que 0, y después t igual a 0 y tenemos otros 8 símbolos en tiempos positivos. Y todos estos símbolos, todas estas señales sync, simultáneas y sobrepuestas, es importante notar de que siempre las colas de todos ellos se sobreponen, y en el instante, enfoquémonos por ejemplo aquí en el pulso de tiempo igual a 0, en este instante conviven una serie de pulsos
antecesores o anteriores y posteriores, que en el caso de pulsos anteriores, aquí tenemos el celeste, lo vemos acá presente, el celeste muy aquí abajo. Noten que aquí el celeste se vuelve a repetir, pero también tenemos el rojo que está presente, el rojo de mucho antes y el rojo de inmediatamente después. Están presentes también las colas que van anticipando, que van anunciando la llegada de pulsos posteriores. Y si sumamos todos estos verticalmente, tal como lo expresa este modelo de nuestra señal transmitida, entonces esta señal transmitida toma esta forma visual. Y tal vez lo más importante de señalar, y eso es lo que se muestra acá con las cruces, es que en los instantes de tiempos de símbolo enteros, de valores enteros de tiempo de símbolo, esta señal cruza exactamente por los valores de las cúspides de estos tiempos de símbolo. ¿Por qué? Porque hay solo un sinc, uno de ellos que vale distinto de 0 y todos los demás valen 0 porque tienen un cruce por 0 en ese momento. Es decir, la señal en ciertos sectores puede no ser muy obvia exactamente qué es lo que señala. Por ejemplo, acá uno podría pensar que hay una secuencia de menos 1, de menos 1, más 1 y 0, pero en realidad hay una secuencia de 4 símbolos idénticos de valor menos 1, pero la señal simplemente debido a la suma que tienen las colas de estos seno x sobre x va fluctuando entre medio de los tiempos de símbolo también, pese a que son dos símbolos de exactamente la misma forma. Entonces, esta es la forma en que se construye la señal transmitida. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en el filtro adaptado? Vale decir, si volvemos atrás a nuestro modelo de transmisión del caso 2, tenemos ahora acá un pulso de seno x sobre x, tenemos un canal que tiene un ancho de banda que es mayor que el ancho de banda del pulso sinc en frecuencia, por lo tanto este canal es como si no existiera, es como si fuera un canal de ancho de banda infinito, es como si fuera el caso 1, y aquí tenemos un filtro adaptado a este pulso. Entonces hagamos el desarrollo matemático de esta convolución y tomemos muestras YM check en el receptor. Entonces, concretamente, en el filtro adaptado, cada t segundos, y en instantes que hemos llamado m por t, se cumple la condición de ortogonalidad entre Q de t, el filtro adaptado, y la señal transmitida S de t, vale decir con todos los pulsos sinc contenidos en S de t, salvo 1. Salvo 1. Vale decir, volviendo a esta figura, tenemos todos estos pulsos que están simultáneamente presentes
en la entrada, en el filtro adaptado. ¿Por qué? Porque en todo instante del tiempo siempre es la superposición de todas estas señales, de todos estos pulsos que está pasando por el filtro. Pero en los instantes de muestreo, la respuesta al impulso del filtro adaptado, que tiene esencialmente esta misma forma, va a coincidir o a estar superpuesta con un solo sinc con el cual esa integral de convolución en el filtro va a dar distinto de cero, y todos los demás anteriores y posteriores van a generar una integración igual a cero. Y esto es lo que vamos a, esta noción intuitiva la vamos ahora a elaborar concretamente. Entonces, concretamente, y entre paréntesis despreciando ruido térmico, tenemos que YM-check, la muestra que se toma en el receptor a la salida del filtro adaptado, que es la muestra de la señal transmitida completa, es esta señal Y tilde de t evaluada en t igual a mt. Para recordar, esta señal muestreada es una señal que va fluctuando y que en ciertos instantes de muestreo, en este caso particular, va generando estas muestras Y-check. Esa señal Y muestreada en MT es igual a la señal transmitida convolucionada con el filtro adaptado, y todo eso después de convolucionar evaluado en t igual a mt, y esto es igual a la señal transmitida, esta de acá representada como suma, vale decir es esta señal de acá, la voy a copiar y pegar, esta señal, la pego, es esta señal convolucionada con el filtro Q de t evaluada en t igual mt. Desde luego que suma y convolución conmutan, así que voy a simplemente duplicar toda esta última línea. Vamos a ir a una hoja nueva y voy a pegar para poder conmutar ahora fácilmente la suma y la convolución, y eso simplemente lo hago removiendo las llaves. Entonces automáticamente ahora Q entró a la suma, va todo esto junto bajo la suma. Esto es igual a y esto antes de continuar, esto de acá bajo la suma ahí está, es el pulso recibido X tilde evaluado en t menos nt, porque así es nuestro modelo de señal. Es phi, el pulso transmitido convolucionado con el filtro adaptado, y recuerden que en este caso, justamente a través de nuestro argumento de usar los pulsos sync, el canal parece como si fuera de ancho de banda infinito, entonces no juega un rol en esta convolución, por lo que analizamos en las cápsulas recién pasadas. Esto es igual a
la suma en n de los sin check de 1 partido por raíz de t de la integral de menos infinito a infinito de sinc de tau menos tau phi menos nt dividido por t multiplicado por q tilde de t menos tau de tau, y todo esto lo hago en t igual mt, es igual a la suma en n, sin check de 1 partido por t de la integral de menos infinito a infinito. Este 1 partido por t viene porque ahora voy a reemplazar q por la misma forma de sinc, porque ya habíamos establecido, ¿no es cierto?, acá que q es igual a phi al pulso transmitido de sinc de tau menos tau sub phi menos nt dividido por t multiplicado por sinc de tau menos mt, perdón, menos 2 tau phi menos t más tau menos tau phi. Ahí estamos aplicando la inversión temporal, dividido por t de tau, y todo esto voy a hacer un poquito de espacio, y todo esto evaluado en t igual mt. Y ahora hacemos la evaluación clásica, donde insertamos esto allá adentro, y tal vez aclarar simplemente para que quede con el desarrollo, si a alguno le queda la duda, de aquí hacia abajo lo que hacemos es decir que q tilde de t menos tau en realidad es igual a phi tilde de 2 tau phi, porque la tiempo inversión que habíamos visto es una tiempo inversión que va desde 2 tau phi a 0 y de 0 a 2 tau phi. Es con respecto a 2 tau phi la tiempo inversión. Menos t más tau. Un pasito más. Esto es igual a la suma en n de S sub I sub n check 1 partido por t integral de menos infinito a infinito de sinc de tau menos tau phi menos nt dividido por t por sinc de tau menos mt más 2 tau phi dividido por t de tau. Y si miramos esto con cuidado, seno de x sobre x y seno de x sobre x, sinc con sinc, son ortogonales entre sí cuando sus cruces por cero coinciden y sus lóbulos principales no. Entonces, mirando con mucho cuidado qué valores de m y qué valores de n están aquí actuando, si nos damos cuenta, los retardos tau phi, el ancho t,
la variable de integración tau con tau, significa que efectivamente estos acá son ortogonales exclusivamente en función de estos valores enteros m, y aquí viene ahora la línea crítica, que es que esto es igual a x sub m menos n, check. Así habíamos definido las muestras que se toman del pulso recibido, y este pulso recibido, sin importar cuál es la expresión de esta integral, el hecho de que toda esta integral se reduzca a una secuencia resulta de simplemente distintas combinaciones de m y n, y mirando con cuidado es bien directo darse cuenta que esto es igual a un impulso discreto si es que m y n son iguales. Entonces esto es el impulso discreto, vale decir es igual a 1 si tau menos tau phi menos nt, esto es esto de aquí, es igual a esto de aquí, y esto de aquí es tau menos mt más tau phi. Aquí hay un pequeño error, lo voy a corregir. Fíjense que 2 tau phi menos tau phi genera un solo tau phi acá sobre un 2. Así que lo voy a eliminar ese 2 enseguida. Y ahora sí, esta expresión calza con esta de acá. Entonces directamente aquí podemos ver de que tenemos tau con tau se cancelan. Hay un tau phi que pasa para este lado, entonces esto establece una condición para que esto sea un impulso, y en todos los demás casos esto es igual a 0, si no. Entonces, de esta forma lo que hemos mostrado es que hay una sola combinación de valores m y n que generan un valor distinto de 0, y todos los demás generan 0, y esta es la demostración formal de que la transmisión simultánea de múltiples pulsos sinc desplazados en múltiplos enteros del tiempo es símbolo, vale decir pulsos sinc cuyos cruces por 0 todos coinciden, pasando por el filtro adaptado, son tales que el filtro adaptado es ortogonal con todos ellos, menos con uno, que es aquel sobre el cual se desea tomar la muestra del momento. Y esta es la forma entonces a través de la cual esta transmisión que tenemos en pantalla, la utilización de pulsos seno x sobre x, de señales netas como la que se muestran aquí en la parte inferior del gráfico, es viable.